Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Parcela 24 con el último debate de este año 2018 y como no podía ser de otro modo, lo vamos a hacer con el último subsector en incorporarse, con el sector ecológico. Vamos a empezar este debate hablando sobre sector ecológico. Bueno, Juan Luis, vamos a empezar por ti. Bueno, ¿qué peso tiene el sector ecológico y sobre todo, este sector ecológico viene por los precios que manda el mercado? Si no, no hubiera nacido en Almería, ¿o no? Buena pregunta, ¿eh? Pues yo sé, bueno, opino que sí hay un efecto llamada. Está claro que cuanto más precio hay, la gente directamente lo que quiere es acercarse a las ganancias. Está claro que todos estamos aquí para ganar dinero, es así de simple. Pero ¿qué ocurre? Que si analizamos un poquito las políticas que nos vienen desde Europa, habitualmente suelen ser políticas restrictivas. Entonces, es como un primer paso que nosotros estamos dando hacia una ecología que sabemos que va a llegar. Al final la convencional siempre se está acercando más porque nos están prohibiendo materias activas, entonces se está acercando más a la ecológica y llegará un momento en que yo creo que deberían fusionarse. Yo, en mi humilde opinión, yo creo que sí tiene su parte económica, su atractivo, la parte económica, pero también la concienciación de nosotros como seres humanos y de tener un planeta mucho más... trabajar con este planeta y hacerlo más respetuoso es otra rama que nos tira a nosotros. Bueno, David, vamos a seguir por ti. Estamos viendo que sobre todo en estos últimos años en Almería, lo que son los fertilizantes y las empresas de su bandera pues son la garrafa y tal y como lo conocemos hoy día. ¿Tienen las garrafas los días contados en esta agricultura ecológica? No, yo creo que no, que es un elemento más y lo veníamos hablando anteriormente, es un complemento. Lo que sí tenemos que racionalizar los recursos que se utilizan en la agricultura y tenemos que buscar una agricultura más sostenible, con elementos más sostenibles que permitan llegar al mercado de una manera saludable, pero también de una manera sostenible. Entonces, aquí en Almería no sufrimos problemas de nitrificación, bueno, sí tenemos degradación de acuíferos, pero al final tenemos una agricultura muy sostenible. Hace muy poco se ha declarado la agricultura en Almería como una de las más sostenibles por la ONU. O sea, tenemos una agricultura ejemplar para el mundo, pero sí hay que buscar elementos para mejorar e ir a ese mercado orgánico, que no es solo una demanda de Europa, sino que al final la gente a nivel mundial está buscando una manera o elementos para comer de una manera más sana y de una forma más saludable. Hablamos antes, bueno, vamos a ir por aquí, Paco. ¿Dónde está? Hemos hecho antes la pregunta, vamos a lanzarla aquí en la mesa. ¿Dónde está el futuro de esta agricultura ecológica? Vamos a ver, antes de contestarte, Sí. Como soy técnico, Sí. pues tengo que romper una lanza a favor de... Siempre que se habla de agricultura ecológica se habla desde el punto de vista de marketing, de ecologismo. La agricultura ecológica nace de la ecología como ciencia, o sea, como una aproximación a la realidad agrícola, entendiendo los campos agrícolas como agroecosistemas, como unos ecosistemas que se pueden controlar y que hay que conocer. Lo primero que busca la agricultura ecológica es la eficiencia, ser muy eficiente, quizás no productiva, pero sí eficiente, ¿vale? Y el futuro tiene que estar por ahí, porque eso es la agricultura ecológica. La agricultura ecológica no se trata de simplemente de darle al consumidor lo que quiere, que también, pero el tema está en ser eficientes, llegando a un acuerdo con la naturaleza, controlando el agroecosistema. Ahí dentro entran empresas como la que nos acompaña, porque es parte de eso. Entra también el trabajo de los agricultores, lo que yo te decía, ¿no? De la innovación de trinchera, ¿no? El trabajo de rescatar esos suelos, de que nuestros suelos no tienen por qué ser suelos muertos. Se puede hacer un trabajo para que nuestros suelos estén igual de vivos que los de cualquier zona agrícola del mundo y nos ayude en esa nutrición, en esa salud, en esa salud de la planta. Y sí hay que trabajar en controlar lo más posible donde se desarrolla nuestro ecosistema, las condiciones del invernadero, tanto edáficas como hídricas como climáticas. Y por ahí, en la unión de esas tres cosas, por donde tiene que ir la agricultura ecológica. Es un concepto complejo, es mucho más sencillo simplificarlo todo y aportar insumos, pero no, la agricultura ecológica debe ir por donde debe ir.
que eso no es agricultura ecológica, será un residuo cero, pero no será una agricultura ecológica. ¿Qué importancia entonces tienen ahí los suelos, Juan Luis? La importancia es máxima. Piensa que nosotros partíamos de suelos que eran básicamente, bueno, era un desierto lo que teníamos aquí, y nosotros los trabajamos hasta que llegaron a ser suelos fértiles. Pero es verdad que nosotros tenemos que prestarle especial atención a estos suelos, sobre todo manteniendo su fauna, manteniendo su flora, manteniendo los microorganismos que tenemos, las condiciones de materia orgánica, los elementos. Siempre tiene que haber un equilibrio y sobre todo cuidarlos, prestarle especial atención. Pero esto no significa hacer aplicaciones de más ni mucho menos, sino saber en qué suelo nos encontramos y aplicarle lo que necesita, así de simple, para no crear desequilibrio y al final para no tener un gasto extra, además. ¿Qué importancia tienen, David, ahí, desde tu punto de vista, los microorganismos de empresas como la que tenéis vosotros? Los microorganismos, como decía el compañero, es una parte más de ese ecosistema de suelo. O sea, nosotros con el microorganismo no podemos solucionar un problema que tenga un agricultor, ni es una solución definitiva, pero sí es cierto que juega un papel muy importante la asimilación de un determinado nutriente en el propio ecosistema, en la conformación de la raíz, en la propia conformación de la planta. Entonces, sí es importante, siempre tradicionalmente, la diferencia entre un cultivo que ha sido bueno y un cultivo que ha sido malo. El suelo ha jugado un papel muy importante. Entonces, lo que tenemos que de alguna manera es trabajar ese suelo para que el suelo esté equilibrado y esa planta al final, como un elemento más, también esté equilibrada. Decía mi compañero y amigo Gregorio Monsalvo, que es Goyo, que he trabajado mucho en ecológico desde los tiempos de Canalés, hace años ya, que es de Valladolid, y bueno, es uno de los gurús del ecológico. Decía en una charla que su abuelo, que era agricultor en Valladolid, no hablaba de su lite, no hablaba de su arado, no hablaba de su caseta, hablaba de su suelo. Y aquí hablamos de nuestro invernadero, de las cabillas, de las ventanas, pero no hablamos del suelo. Entonces hay que empezar a hablar del suelo, a cuidar el suelo, porque es la base. Es la base de todo, las plantas viven en el suelo. ¿No hemos cargado solo nosotros el suelo? No es que nos lo hayamos cargado, nos lo hemos cargado nosotros aquí y en el mundo entero. O sea, si hay un problema en el mundo entero a nivel global es la contaminación de los suelos. Porque la revolución agrícola, o lo que se llamaba la revolución verde, hasta que hemos inventado esta nueva revolución verde, la revolución verde que empezó en los años 40, en los años 30 con los abonos, lo que hizo fue machacar los suelos a nivel global. Todos los suelos del planeta están contaminados, ni más ni menos que los de Almería, están contaminados y degradados. El trabajo está aquí y en más sitios, en ir rescatando y en ir dándole la importancia que realmente tiene. ¿Por qué ese boom, yo me voy a esta parte de la mesa, por qué ese boom de los microorganismos a día de hoy? Nunca se había, se había ido a hablar de los microorganismos, pero sobre todo en el último año, los microorganismos, pues poco más que es parecido la nueva revolución que viene a cambiar la agricultura, tal y como parece, ¿no? Es que debe serlo. Se ha escuchado tanto últimamente porque es verdad que el Real Decreto nos ha abierto las puertas, sobre todo a su uso como fertilizante nutricional. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, sobre todo a nosotros no tenemos que utilizar productos químicos. ¿Es una revolución? A mi modo de verlo, sí, porque antes nos limitaba, sabíamos que nosotros, utilizando fungicidas, bactericidas, que los necesitábamos básicamente para eliminar ciertas enfermedades que nosotros teníamos, también matábamos o perjudicábamos la microflora que teníamos en el suelo. Entonces esta es una manera de que nosotros tenemos para ayudar al suelo, para volver a reestructurarlo y sobre todo para que la planta pueda obtener los elementos nutricionales que ya existen en el suelo y que nos pueden ayudar. Al final el microorganismo es un elemento que participa en la asimilación, en una solubilización de un fósforo, en una fijación de un nitrógeno, que hay muchas veces que existe en el propio suelo, pero no es asimilable por la planta, ¿no? Y esa microbiota, ese suelo, participa en que la planta pueda absorberlo de una manera útil. Entonces sí es importante. ¿Y por qué estamos avanzando? Pues porque cada vez tenemos más requerimientos de productividad, más necesidades, y esas necesidades siempre compatibles con sostenibilidad. Y por eso estamos hablando de elementos que anteriormente no estábamos hablando. Yo creo que también se ha dado un avance científico muy importante en las últimas décadas en ese tema.
todo el tema de ADN, Sí, la propia identificación de los microorganismos y Ya no hablamos empezamos a ponerle nombre a todo ese potaje, a todo ese ecosistema, ¿no? De ese conjunto de microorganismos que hay. Al final era un poco lo que... ¿no? Igual que a una persona, hablando de los microorganismos, igual que a una persona si lo esteriliza, se muere, si le matan las bacterias intestinales, se muere, no puede alimentarse, pues a la planta le pasa exactamente lo mismo. La planta no solo la planta, es un conjunto de microorganismos que la acompañan y que la ayudan y que son básicos para su vida, para su salud y su bienestar. Estamos viendo, por ejemplo, imágenes de un cultivo hidropónico, cultivo que fuimos a visitarlo hace no mucho tiempo. Hablamos de la importancia de los microorganismos, pero por ejemplo, este tipo de cultivos, microorganismos cero. Sí. Y también puedes crear a un niño en una burbuja y será grande y fuerte y trabajará, pero son distintas opciones. Un cultivo hidropónico exige una gran cantidad de insumos, de energía y de esfuerzo para mantenerlo así. Un cultivo ecológico perfecto, en teoría, si llegásemos al ideal que persigue la agricultura ecológica, andaría solo, se defendería sola, la finca se defendería sola. El ecosistema se mantendría estable él solo. Evidentemente es una utopía, ¿no? Pero eso es a lo que se trata, a lo que tiende la agricultura ecológica, a minimizar el esfuerzo, los insumos que al final es coste energético. Al final cada insumo que echa externo a la finca está hablando al final de petróleo, de CO2 que emite la atmósfera. Entonces son dos conceptos distintos, y en cierto modo antagónicos. ¿Han sabido adaptarse las empresas de nutrición vegetal a estos productos ecológicos o únicamente se han basado por la legislación que tenemos? La verdad es que yo creo que el paso este que ha dado la legislación era porque lo pedía tanto el mercado, las empresas como los clientes y como una solución que se le daba a los agricultores. Entonces las empresas ya llevan tiempo trabajando en ello. Es verdad que queda mucho camino por recorrer. Esto es como cuando empezamos, siempre están saliendo, como cuando vino Jan van der Bloem y nos estuvo explicando que él estaba estudiando ahora mismo una avispilla para la tuta. Necremennus. Esa avispilla hace 7 años no se conocía, sin embargo el control biológico ya tiene mucho tiempo. Entonces es algo que nosotros es verdad que está empezando, pero tiene mucho recorrido todavía. La ciencia siempre suele ir antes que la parte de legislación. Entonces, bueno, esta revolución, yo creo que una revolución que viene para quedarse como complemento, que es lo que decíamos anteriormente, y que en los próximos años vamos a tener muchísimos productos en base a bacterias y a microorganismos, y que el mercado va a ir sacando productos y cada vez el conocimiento va a ser mucho mayor. Estamos ahora mismo al principio de esa revolución y igual que en el caso de la lucha integrada con insectos, pues la parte de microorganismos nos va a dar mucho que hablar en los próximos años. El objetivo yo creo que de la agricultura al final es darle de comer, Paco, a todo el mundo. Yo creo que por eso día a día vemos que buscamos mayores rendimientos dentro de la planta. ¿Un cultivo ecológico es capaz de darte los mismos rendimientos que un convencional? Bueno, en determinados cultivos, en determinados ciclos, hay gente que ya a día de hoy lo está obteniendo. Muy poca gente, pero hay agricultores en Dalías, en Berja, que llevan trabajando 10 años mejorando su suelo, que ahora mismo tienen rendimientos en pimientos muy similares a los que pueden obtener convencional. En otros cultivos, quien iguale los rendimientos en pepino, el primero que lo iguale vamos a tener que hacerle un homenaje, una medalla, sacarlo a hombros. Hay cultivos más difíciles y cultivos más fáciles. Pero si la agricultura ecológica no alcanza esos niveles de rentabilidad y de productividad y de eficiencia, la agricultura ecológica fracasará. El trabajo de todos los que estamos en este mundillo es conseguirlo. Pero bueno, es un objetivo, es una meta. Ahora mismo decir si lo vamos a conseguir no lo sé. Sé que vamos a trabajar en ello. Eso sí. ¿Es capaz de las casas nutricionales de intentar igualar esos rendimientos? ¿Se está trabajando en eso? Se está trabajando en eso. Yo creo que estamos todos en el camino y al final yo creo que la clave fundamental, el agricultor juega un papel muy importante y nuestro objetivo es que ese agricultor al final obtenga esa rentabilidad de ese cultivo. Yo creo que estamos en el camino y acabaremos llegando.
De la tormenta de ideas. Almería es una tormenta de ideas. Almería hay 16.000 agricultores y 3.000 técnicos pensando cosas 8 horas al día. Muchas tonterías se nos ocurren, pero siempre se ocurren. Está claro que algo tiene que salir. Es una tormenta de ideas bestial y camino. Ese también fue un poco el comienzo de Almería, ¿no? Al final, cómo se ha ido trasladando ese conocimiento que rápidamente un agricultor pasaba a otro, y todo este follón que tenemos montado en la agricultura europea y mundial viene un poco por esa capacidad de superación y esa capacidad que tiene el agricultor de desarrollo. El dicho ese de elegido de aquí el más tonto hace ruedas de bicicleta. Pues sí. Estamos viendo unas imágenes que me vienen fenomenal para la siguiente pregunta. Las podéis preguntar, de verdad, las podéis responder quien quiera. ¿Es capaz los cultivos ecológicos de tener la misma vida post cosecha de un cultivo convencional? Tienen más. ¿Tienen más? Si está bien nutrido, si está bien criado, tienen más. Y vamos, y lo digo, me imagino que muchos me dirán, este está loco, estoy acostumbrado a que me llamen perito loco. Si un cultivo ecológico está bien nutrido y bien criado, tiene más vida comercial que un género convencional. ¿Por qué no? Porque eso, por el uso de a lo mejor de una mayor fertilización por parte de Simplemente porque es una nutrición natural. Es una nutrición mucho más natural, mucho menos forzada y al final el género está mejor nutrido. Otra cosa es que esté mal trabajado, ¿no? Pero un género ecológico bien trabajado por el agricultor y bien criado tiene la misma o más conservación que un género convencional. Estoy convencido. ¿Qué importancia tiene? Sí, Juan Luis. No, hoy por hoy es verdad todo lo que hemos escuchado, pero es cierto que tanto el ecológico como el convencional, al final, el convencional puede llegar a usar lo mismo que utiliza el ecológico. Así de simple. Entonces, llega un momento en que si el ecológico puede llegar más lejos, el convencional, si puede utilizar la misma herramienta, llegará. Pero es verdad que, por ejemplo, en ecológico se está utilizando ahora, se está estudiando mucho sobre microorganismos en post cosecha, para alargar esta vida. Claro, y es donde íbamos a ir. Yo creo que al final hemos tenido también a Joaquín Pozo, que estuvo a fechas pasadas con nosotros y nos explicaba la importancia que están adquiriendo estos microorganismos en la vida post cosecha y en las casas de nutricionales y por consiguiente en el agricultor final también. Bueno, al final depende muchísimo de la propia genética del producto, que yo creo que es lo que te va a influir en el desarrollo. Eso yo creo que es el elemento principal, la igualdad de condiciones. Y luego todo influye en la post cosecha, o sea, que haya un hongo que acelere la pudrición del género o no acelere, pues al igual que trabajamos en la nutrición de la planta, posteriormente hay unas condiciones ambientales que influyen en esa degeneración o en esa transformación del género. En un fruto convencional, que ha sido sometido a tratamientos con fungicidas, es verdad que están esos fungicidas, pero los únicos hongos que están sobre ese fruto son las podredumbres. En un género ecológico hay una multiplicidad de hongos que compiten. Exactamente. Correcto. O sea, estamos hablando de un ecosistema complejo y un ecosistema complejo es más estable. Cuanto más complejo un ecosistema, más estable es. La finca, claro, ahora mismo hay muchas fincas de ecológico, muchas que están empezando, pero en las fincas que llevan 10, 15 años trabajando en ecológico, se observan cosas como que desaparecen los problemas de raíz, desaparecen los problemas de suelo, se minimizan los problemas de pudrición. Simplemente la pudrición sellando un poco, favoreciendo la cicatrización, desaparece. Las fincas que llevan un recorrido muy largo, ¿no? El propio ecosistema corrige los problemas que te da la naturaleza sabia y al final te va corrigiendo, ¿no? Las plantas esa interacción, ¿no?, entre los propios microorganismos que se van generando. No se mueren. Los bosques no se mueren, no se arrasan, no le arrasan las plagas. Los bosques maduros, ¿no? No los pinares, que son recientes. Los bosques maduros no se mueren. Ese es la ciencia y la belleza de la ecología como ciencia. Ahí vamos a ir cerrando poco a poco este programa. ¿En qué parte del futuro ves la agricultura? ¿En la parte ecológica? ¿En la parte convencional? Lo primero, yo veo el futuro de Almería muy prometedor porque estamos en un sitio en donde la capacidad de innovación es tremenda. Nuestro agricultor está acostumbrado a ese cambio y luego adicionalmente tenemos un tejido auxiliar, de una industria auxiliar alrededor de ese tejido que es totalmente sinérgica. Entonces al final estamos en el mejor sitio del mundo para que nuestra agricultura triunfe y lo que tenemos que hacer es trabajar para seguir en ese camino. Yo creo que el futuro pasa porque la agricultura que quedará sea la orgánica o ecológica,
no hablaremos de agricultura, tenderemos a solventar los problemas de una manera natural y creo que por ahí va a ir el mercado. Al final va a haber una agricultura más que trabaja más en alianza con la naturaleza, de una manera más, se llamará ecológico, se llamará residuo cero, porque bueno, al final si hay un problema y se resuelve con un fungicida, tampoco por eso, ¿sabes? Se muere nadie con ese género. Creo que habrá, lo que sea, se va a tender hacia un trabajo base en ese sentido. Está claro que la concienciación del ser humano está ahí y también las políticas más restrictivas. Y además, si nosotros desde nuestro trabajo y desde Almería, que se está llevando bastante bien, le damos las herramientas al agricultor para que evite utilizar todo este tipo de productos, pues yo creo que ellos no van a tener ningún temor en ir hacia una agricultura ecológica, que es donde yo creo que se dirige Almería. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí en este último Parcela 24 del año 2018. Y yo voy a dar ahora, yo he escuchado absolutamente a los tres muy atentos y yo voy a lanzar el último mensaje. La agricultura Almería irá hacia donde los supermercados quieran, a no ser que nos unamos. Y es la verdad. Y cuando el consumidor final pague lo que tiene que pagar por el cultivo ecológico, seguirá creciendo. Mientras tanto, seguirá exactamente igual. Que tengan muy buena noche, muy buena semana y que pasen feliz Navidad. Muchísimas gracias.